En este video Francisco Barriga y yo, Nicolás Fuente, mostraremos y explicaremos un algoritmo de fuerza bruta para resolver un ejercicio de programación no lineal. El contexto es que un inversor tiene $5.000 para invertir en dos potenciales instrumentos financieros, siendo X1 y X2. Se espera de que el retorno para X1 sea del 20%, mientras que X2 sea del 16%. La inversión tiene un riesgo, y el riesgo está dado por la función 2 por X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Después del contexto dado nos queda la siguiente función. 1,20 por x1 porque retorna un 20% más 1,16 por x2 porque retorna un 16% menos el tita que refleja la compensación entre el riesgo y el retorno de la inversión por la función del riesgo. Antes de ver el código en Python hay que entender el archivo de configuración parámetros.json, el cual tenemos un diccionario con retorno aquí 1 que vale 1,20, como se muestra en la función. Tenemos retorno aquí 2 que vale 1,16, como está en la función. El coeficiente de riesgo x1 que vale 2, el coeficiente de riesgo x2 que vale 1 y un presupuesto máximo de 5. Luego tenemos una escala de dinero 1000 que al final la ocuparemos para multiplicar los resultados por 1000 para mostrar las cifras en dólares reales. Ahora vamos con el código en Python. Cargamos tres librerías, el SymPy para el manejo algebraico simbólico, NumPy para el cálculo numérico y el JSON. Luego aquí implementamos un manejador de contexto con la palabra clave width. El JSON.load archivo convierte el contenido del archivo en un diccionario Python llamado P. A partir de aquí, para llamar, por ejemplo, a retorno x1, se utiliza P. Al igual que para el presupuesto máximo, retorno x2 y así sucesivamente. X1, X2, tita, sp.symbols, declara que son variables simbólicas. Le indica a Python que X1, X2, tita no tienen un valor numérico todavía. Son entidades matemáticas abstractas. Podemos usarlas como funciones para posteriormente evaluar en ellas. SymPy es muy útil porque permite manipularla algebraicamente, como sumarla, multiplicarla, derivarla y sustituir valores como lo vamos a hacer posteriormente. Bueno, y aquí simplemente el usuario ingresa los valores de tita y el valor de delta x. Presupuesto es igual a P presupuesto máximo. Aquí extraemos el coeficiente del presupuesto máximo directamente desde el JSON. Luego tenemos un retorno. P retorno x1 por x1 más P retorno x2 por x2. Aquí construimos la expresión lineal del beneficio esperado, extrayendo los coeficientes desde el JSON. Más inversión en cualquier instrumento, más retorno. Luego tenemos el riesgo, que es 2x1 al cuadrado, más 1 por x2 al cuadrado, más la suma de x1 más x2 al cuadrado. Aquí definimos la función de riesgo no lineal. Tiene tres componentes. El riesgo propio del instrumento 1, que es 2 por x1 al cuadrado, el riesgo propio del instrumento 2, que es x2 al cuadrado, y el riesgo de correlación entre ambos, x1 más x2 al cuadrado, que crece cuando se invierte mucho en los dos al mismo tiempo. Los términos cuadráticos son los que hacen que este sea un problema de programación no lineal. Y luego tenemos la función objetivo, que es igual al retorno menos tita por riesgo. Eso construye la misma función que sale en el PPT. La variable de calcular beneficio toma la expresión simbólica de función objetivo y sustituye el símbolo abstracto de tita por el número concreto que ingresó al usuario, congelándolo como una constante. Lambdify convierte la expresión simbólica de SymPy, que ya tiene tita sustituido, en una función de Python ejecutable, para poder ingresarle valores x1 y x2 y después obtener resultados. Luego creamos una lista vacía donde iremos acumulando cada punto evaluado. Después, un rango igualado a una range con una secuencia de rango de números desde 0 hasta el presupuesto más dx con saltos de tamaño desde x. Se le suma dx al presupuesto porque el range excluye el extremo final. Sin esa corrección, el valor exacto del presupuesto 5 podría quedar fuera de la búsqueda por error de precisión numérica. Después tenemos los dos bucles for anidados.
que son el algoritmo de fuerza bruta. El bucle externo recorre todos los posibles valores de x1. El bucle interno recorre todos los valores de x2. Esto crea un recorrido de malla bidimensional que cubre el espacio de soluciones completo. Se aprueban todas las combinaciones posibles dentro del dominio. Luego tenemos un if con valor de x1 más valor de x2 menor o igual al presupuesto. Aquí evaluamos la restricción del presupuesto del modelo. Solo los puntos que la cumplen pasan a la etapa de cálculo. Luego tenemos un f de x igual a calcular el beneficio. Aquí evaluamos la función objetivo en ese punto usando el motor numérico optimizado que creamos con Lambdify. Y por último, almacenamos cada punto válido como una tupla, el valor de x1, x2 y el valor de la función evaluada en x1 y x2. La lista donde almacenamos todos los resultados, la transformamos en un array de NumPy. Identificamos la posición exacta del valor máximo de esa columna, acá, con np-argmax. Y con ese índice de máximo en la matriz identificamos los valores de x1, x2 y f, que corresponden a la solución óptima encontrada. Yo me voy a arriesgar al evaluar en la función. Voy a elegir un tita muy pequeño y voy a seleccionar este valor de delta x. Si eligiera un mayor valor, el costo computacional consume mucho más. Y también demandaría mucha más RAM. Y por lo tanto, para maximizar hay que evaluar $5.000 en X1 y vamos a tener un retorno del 20% que corresponde a $5.992.50. Y ese sería el valor de maximizar la función. Pasaremos a la sección de preguntas. ¿Por qué no guardar el máximo dentro de los ciclos? Guardar solo el máximo dentro del ciclo implica una decisión de descarte en cada iteración. No se hace eso porque presentaría una ventaja de diseño. Al guardar solo el máximo, se descarta toda la información del resto de los puntos evaluados. Con la lista completa se puede graficar la superficie, encontrar el mínimo, calcular estadísticas o filtrar por criterios adicionales sin reejecutar el bucle. Además, se presenta una menor eficiencia en la búsqueda. Usando np-argmax, opera como una operación vectorizada sobre la tabla de columnas de resultados, lo cual es más eficiente que realizar una comparación condicional en cada iteración del bucle. La siguiente pregunta: ¿de qué depende la complejidad de la solución? La complejidad depende directamente del parámetro de delta x y el presupuesto máximo, que en este caso es 5. Como el algoritmo tiene dos bucles alineados para recorrer, los valores de x1 y x2 corresponden a un tamaño n. La complejidad temporal es O(n²), es decir, cuadrática respecto al número de puntos de la malla. Reducir dx a la mitad cuadriplica el tiempo de cómputo. Eso significa que la precisión tiene un costo computacional creciente de forma no lineal. Y bueno, eso ha sido el video explicación y del algoritmo exhaustivo de fuerza bruta.